Buenos días, gente, buenos días. Bienvenidos al segundo día de este viaje en Atenas. Esta vez nos levantamos temprano porque queremos venir aquí, allá arriba, no sé si se ve por los árboles. Vamos a tratar de entrar ahorita a la Acrópolis de aquí de Atenas. No pude comprar los boletos por internet, así que vamos a ver si qué tanta gente hay para entrar. Así que bueno, miren, miren esta vaina. Así es, mi gente, empezamos esta segunda parte de Atenas levantándonos bien temprano porque estamos aquí en la Acrópolis de Atenas y como les comenté, bueno, no había podido comprar el ticket por internet, así que nos vinimos aquí. Menos mal que no había mucha gente, la fila estaba corta y bueno, en esta ocasión el ticket me costó 10 euros por ser temporada baja. Cuando es temporada alta aumenta a 20 euros. Lo primero que ustedes van a ver al subir a la Acrópolis es el Odeón de Herodes Ático, que es un edificio para audiciones musicales que fue construido en el año 161 por un cónsul romano. A partir de ahí ya empezamos a subir y bueno, ya comenzamos a apreciar un poco más de esta arquitectura centenaria. Y bueno, para los que no saben, la palabra Acrópolis proviene del griego acros, que significa extremo cima, y polis, ciudad, y hace referencia a la parte más alta de una ciudad. Bueno, estamos aquí en la Acrópolis de Atenas. Este espacio fue construido principalmente en el siglo V a.C. y eso que ven allá atrás es el Partenón, que es el principal edificio aquí en la Acrópolis de Atenas. Como todos sabemos, el Partenón es el templo griego más conocido del mundo y uno de los símbolos de Atenas, y fue construido en el 447 y 432 a.C. Saben que aunque pareciera que estuviese pintado de mármol blanco, en sus orígenes el Partenón fue pintado de colores llamativos como el azul, el dorado y el rojo. En general, el estar aquí arriba y vivir en persona lo que en su momento te dieron en historias, tantas clases, es brutal, es una experiencia increíble y se las recomiendo. Si alguna vez tienen la oportunidad, vengan porque se siente muy muy bien. Bueno, si Roma me recordaba a la profesora, aquí en Grecia me la recuerda mucho más, profesora Celia, si me está viendo en este nuevo video. Gracias por todo, siempre la recuerdo cuando visito estos sitios. Así que bueno, nada, nos despedimos ya de la Acrópolis, vamos a ver a dónde vamos ahora. Nos despedimos de la Acrópolis y bueno, como dato, me pareció interesante que en Atenas hay muchos naranjos, o sea, hay muchos árboles de naranja. De hecho, tú los ves tirados en el piso y provocabas agarrarlos todos y hacer jugo. Y bueno, nada, seguimos caminando y nos fuimos a comer una musaca, que es el pasticho griego. De verdad se los recomiendo, tienen que probar esa delicia. Ok, ahora estamos aquí en la parada de autobús, creo yo que es autobús, esperando porque vamos a ir a una zona también aquí conocida en Grecia, en Atenas. Y bueno, nada, estamos esperando. Hay unas letras que no entiendo nada de lo que dice. Espero que me lleve a donde voy. Al final el autobús, lo que fuese, nunca llegó. Google Maps me engañó, así que me tuve que venir en metro. Pero bueno, llegamos a esta zona que sí quería visitar. Bueno, ustedes saben que yo soy pro caminar a todo, pero esta vez me he hecho una perdida por aquí, no sé dónde estoy. Estoy cansado. Vamos a ver dónde salimos. Terminamos saliendo aquí en este barrio residencial. Aquí pueden ver el campo de golf y los edificios. Pero en realidad queríamos ir aquí, a Glifada, que es otra de las zonas que me recomendaron visitar aquí en Grecia y que quedaba cerca de la playa. Yo quería tener mi primer contacto con la playa. Así que bueno, vamos caminando hacia allá. Y nada, bienvenidos a la playa en Atenas. Al final no nos quedamos en Glifada, sino que tomamos un autobús que nos trajo aquí, al lago Vouliagmeni, que yo había buscado y me pareció un espacio súper interesante porque es un lago formado hace 2000 años que lo alimentan corrientes subterráneas, termales, y que funciona hoy en día como un spa. Es como un club. De verdad, miren, aquí me pareció un sitio súper lindo para venir, para experimentar algo nuevo.
Bueno, al final por temas de tiempo no nos quedamos en el lago, así que seguimos el recorrido por aquí por Guliacmeni. Yo quería venir a esta zona porque había investigado y es una de las zonas que tiene las playas más bonitas de Atenas. De hecho, como pueden ver aquí está este Beach Club que se los recomiendo demasiado. La entrada solo cuesta 5 euros y tiene de todo. Tiene wifi, tiene sillas, tiene un espacio muy bonito. Pero no entré porque justamente antes yo había visto esta especie de, como de atajo pasadizo donde tú bajas estas escaleras y llegas aquí a esta mini playa privada que está buenísima igual. Después de disfrutar un poquito en la playa, tomamos el transporte público y nos devolvimos hacia Atenas. Esta vez me bajé aquí en este parque súper random, improvisado que vi en la vía y bueno, nada, vamos a conocerlo. No sé por qué me da la impresión que el clima aquí debe ser bien seco, porque no se ve tan verde, no pareciera que lloviera mucho. En general, Grecia, las montañas, todo. Pero me imagino que es por el clima, que es bien seco, entonces es como un clima, como un aspecto árido, como bien tierra. Y bueno, ese es como una acotación que tenía que hacer, pero lindo, lindo. Justo al lado del parque podemos encontrar este espacio llamado Flisbos Marina. Ok, ahora estamos aquí en Flisbos Marina, que es un puerto aquí que tiene varios restaurantes, tiene varias tiendas, miren. Está full de tiendas, full de restaurantes, tienen los yates allá atrás. Está súper VIP este espacio. Me gusta. Estos puertos con velero y yates son un espacio que me está gustando visitar mucho aquí en Europa, de verdad que los encuentro súper interesantes. Pero bueno, nada, nos dio hambre y nos fuimos a comer. Yo tenía la necesidad de probar los famosos gyros y fíjate, este de aquí me costó 3,70, estaba buenísimo y de verdad que la primera vez que comí un gyros, la relación precio-calidad me pareció muy muy buena. Y después de ahí nos fuimos a comer el postre. Estos son lucumades, que son una especie de bolitas de masa frita con canela y miel. De verdad que estaban muy muy buenos también. Cayó la noche y yo me vine aquí a esta zona del Pireo, que es la zona donde está el puerto del cual vamos a salir a Mykonos a celebrar mi cumpleaños. Yo estaba súper emocionado por eso y me pareció una zona muy muy bonita e interesante también. Y algo que quisiera comentarles, porque me preguntaron que era que cómo me comunicaba aquí en Grecia, y es que me sorprendió que la mayoría, muchísima gente sabe hablar inglés, nos comunicábamos en inglés, y que si no, de verdad que destaco la amabilidad de los griegos porque tratan de ayudarte en todo, o sea, la gente es muy muy pana y tratan de solucionar, de ayudarte, de entenderte. Otra cosa que destaco mucho, que me sorprendí, es la comida. Sí sabía que la gastronomía griega era variada y muy sabrosa, pero de verdad que yo creo que el 100% de las comidas que he comido aquí han sido brutales. Tengo que seguir probando platos, obviamente, no me puedo ir sin probar la mayoría de los platos y dulces y ensaladas y queso feta, todo. Pero realmente la comida, yo creo que tengo un nuevo top, porque bueno, creo que no lo había probado y es brutal, de verdad que la comida, todo rico. Estoy viendo los videos que estoy grabando ahorita y miren la diferencia de iluminación. Aquí me veo bien. Miren las ojeras que se me ven en esta parte. Obviamente ese es también el proceso de viajar. Bueno, o por lo menos yo trato de conocer lo más que pueda. Descansaré cuando llegue. Me gusta levantarme temprano, me gusta acostarme tarde. Y bueno, estas son las consecuencias de eso. Pero nada, no importa, me lo disfruto y ya habrá tiempo para estar con la cara más descansada. De verdad que sí, la comida y la gente son las dos cosas principales que destaco en este viaje a Atenas porque me llevo una buena impresión de ellas. Y bueno, seguimos el recorrido, llegamos aquí a Monastiraki, específicamente en la plaza, que es un lugar que sí o sí tienen que visitar, es uno de los recomendados aquí en Atenas porque está lleno de mucha gente, mucha vida, por los mercados que tiene, por los restaurantes, por las tiendas. Desde aquí tienes una vista también impresionante a la Acrópolis de Atenas. Por ejemplo, aquí nos vinimos a un rooftop y bueno, miren esta vista.
Y una última cosa que destaco aquí en Atenas es que hay sitios que abren 24 horas donde puedes comprar comida en caso de urgencia. Bueno, señores, así termina nuestro gran viaje a Atenas y a Grecia. De verdad que esta ciudad no tenía expectativas de nada, no sabía cómo era porque, como les comenté, siempre hablan desde la Acrópolis solamente. Quería ver cómo era la ciudad, cómo era la gente, la comida. Y de verdad que me voy con muy satisfecho de todo. La gente, la comida, no sé, se siente seguro. Me gustó de verdad. Si quieren un destino económico dentro de todo para venir a Europa, Grecia se los recomiendo, que aparte tiene demasiada historia y es súper importante en la historia, entonces buenísimo. Recuerden también que tengo mi video de cumpleaños que la pasé en Mykonos. Si quieren ver el video pueden verlo aquí. Y bueno, vayan a verlo y me dicen qué tal les parece Mykonos, si es caro, si es barato. Y nada, bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos hasta la próxima. Una donna quanti mamma, una chesa kwa mtima, una shika